5-0, solo por RCR 750 AM. Pero en esta cobertura especial el día de hoy, una jornada que se inició desde muy temprano con la declaración del presidente Juan Guaidó en compañía de un grupo de militares y de momento lo que hemos visto a través de algunos medios de comunicación digitales y medios de comunicación internacionales es que continúan los ciudadanos en la calle. Bueno, atendiendo a este llamado, podemos ver en una de las transmisiones la avenida Francisco de Miranda, la gente, vemos a ciudadanos con banderas, motorizados y una gran expectativa. No sabemos si en torno a este mensaje que va a dar, que va a ofrecer el presidente encargado Juan Guaidó, se había anunciado a las 6 de la tarde, sin embargo son las 6:37 y todavía no ha ocurrido. Decíamos que ha sido un día negro para la libertad de expresión. Nuestra señal abierta, la de Radio Caracas Radio, la emisora pionera, que había transmitido hasta hoy 89 años, casi 89 años de forma ininterrumpida desde 1930, salió del aire por una decisión arbitraria, yo les diría que ilegal, al margen del Estado de Derecho de Conatel. No fue el único hecho que registra el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa hace algunos minutos en un documento, hablaba de los distintos hechos que vulneraron el derecho a la información y a la libertad de expresión en nuestro país el día de hoy. 9 periodistas agredidos, 1 detenido, una radio cerrada, la nuestra, aunque seguimos vía digital, 2 canales fuera del aire y el bloqueo de las redes. Para hablar acerca de estos temas, saludamos vía telefónica al secretario general del Colegio Nacional de Periodistas en Caracas, Edgar Cárdenas. 1.000.000 de gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Lamentando mucho la situación acontecida con ustedes hoy, en este terrible día para la democracia y la libertad de expresión en Venezuela. Pues te pediría una primera valoración, Edgar, acerca de estos hechos. Lamentablemente no son novedosos, pero ocurren en un día como hoy, donde los ciudadanos necesitan de tanta información. ¿Qué puedes decirnos? Sí, lamentablemente es una decisión terrible tomada en un momento, un día como hoy, donde el ciudadano, como tú bien lo señalabas, necesita información cierta, información veraz, información confirmada. Y lamentablemente para el régimen presidido por Maduro es contrario a la democracia, es contrario a los principios propios de ella, incluyendo la libertad de expresión y opinión. Bueno, porque pretenden tener solamente una visión de los hechos, siempre ha sido así desde que este régimen tomó el poder. Y lamentablemente, bueno, han logrado su efecto, ¿no? Sobre todo en el caso de la costumbre, que muchas veces el ciudadano venía acostumbrándose que entonces no tiene espacio o no tiene acceso a la información por los canales que siempre lo habíamos hecho. Y entonces recurre a información a través de las redes, que en muchos casos es interesante y puede ser veraz, pero sin embargo muchas veces también cae en la desinformación producto de la propia intoxicación que existe en las redes sociales. De verdad que las agresiones hoy a los periodistas y a la libertad de expresión marcan un hito importante, porque hemos venido manifestando diariamente en nuestras denuncias desde el Colegio Nacional de Periodistas de que la represión y la política de agresión contra los medios y los periodistas es una política del Estado venezolano. Es una política de Estado porque evidentemente pretenden censurar, pretenden evitar la posibilidad de que todo ciudadano tenga acceso a la información cierta, y no solamente informarse, sino también difundir información, porque el simple hecho que se pretenda controlar las redes sociales, la opinión del ciudadano en la calle, la opinión de los ciudadanos a través de los distintos medios de comunicación, y sobre todo arremeter contra la empresa periodística que llamamos nosotros, en el caso del CNP Caracas, Prensa Libre. Radio Caracas Radio es uno de los espacios más importantes en Venezuela, sobre todo porque estaba abierto a la participación y a la información permanente, diaria y veraz sobre el acontecer nacional. Sobre la agresión a estos periodistas, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa da cuenta de 9 comunicadores agredidos, 1 detenido durante la jornada del día de hoy. ¿Qué puedes comentarnos? Sí, bueno, ahí nosotros coincidimos en algunas cifras que maneja el sindicato, pero también tenemos cifras propias a producto de nuestro observatorio que instalamos en enero de este año en el Colegio Nacional de Periodistas. Nosotros coincidimos en algunas cifras, pero realmente nosotros estamos manejando 15 hechos realmente. Estamos hablando de 2 detenidos, el cual ya 1 fue liberado,
y estamos hablando también del intento de derribar de una moto al equipo de periodístico de Redes Ayuda, una organización no gubernamental que trabaja por la defensa de la libertad de expresión y tiene un propio equipo periodístico. Entonces aquí también estamos hablando no solamente de la agresión por parte de las autoridades del gobierno, del régimen madurista, sino también estamos hablando de la posición de algunos manifestantes que arremetieron contra los medios de comunicación exigiéndoles quizás la información, exigiéndoles que continúen, pues un poco en vista de la línea editorial de algunos medios que decidió apegarse a la censura implantada por el gobierno. Sin embargo, nosotros hemos hecho un llamado muy serio a que el ciudadano debe proteger precisamente al periodista, porque cada periodista que nosotros agredimos es un periodista menos que nos permite informar. Y si ustedes están fuera del aire en la señal de Radio Caracas Radio, señal muy importante, pero están haciendo a través de las redes, a través de las redes, que es fundamental, evidentemente, y entonces la gente, por supuesto, tiene acceso a la información. Ahí estamos hablando de 9 agresiones, evidentemente, estamos hablando de 2 detenidos, 1 liberado, estamos hablando de la emisora de Radio RCR que fue cerrada, 2 canales de televisión internacionales que fueron sacados de las parrillas, el bloqueo de distintos redes, en el caso de YouTube, en el caso particularmente en la mañana fue mucho más sentido que en el resto de la tarde, quizás por las presiones, en el caso de YouTube, Instagram y Twitter, que fueron sometidos realmente a este control o a este bloqueo por parte del gobierno de Maduro, y sobre todo los que utilizan estas redes accediendo a través del servicio ABA de los operadores de CanTV. Entonces la gente tuvo que recurrir a otras fórmulas de acceso distintas al propio ABA, ¿no? Ahora, hay casos en el interior del país bastante graves, en el caso del diario Nuevo Día, donde fueron hostigados y perseguidos, quitaron los equipos. En el caso de Junior Muñoz, un dueño de la emisora Oeste Estéreo de Punta de Mata, que también fue detenido. Y el caso particular del grupo de reporteros y equipo de prensa de Venevisión, que también fueron agredidos. Edgar, el reportero gráfico Julio Colmenares del diario El Informador tiene fractura de radio en la mano izquierda y al menos 5 perdigones alojados en ambos brazos. Tiene un golpe en el pecho por la descarga de perdigón, aunque usaba chaleco antibalas, y las imágenes son francamente impactantes, las que publica el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. Quisiera tu comentario en torno a esta brutalidad de los cuerpos de seguridad en el marco de la represión que se ha hecho característica lamentablemente en nuestro país. Te escuchamos. Sí, es la desproporción del uso de la fuerza y sobre todo de las armas que les concedió o que les otorgó el Estado venezolano. El Estado somos todos, el gobierno nacional, presidido por Maduro, evidentemente, en su intento por controlar, en su intento por disuadir y por persuadir, usa indiscriminadamente la fuerza y distintas armas. En el caso particular de Julio Colmenares, el informador de Lara, pudo haber muerto porque el impacto de chaleco, que es un chaleco antibalas y que tengamos como resultado que tiene perdigones en ambas partes de los brazos y que tenga un impacto muy fuerte en el nivel del tórax y evidentemente también dedicado al asunto de la fractura pues que recibió la mano izquierda, la fractura de radio. Ahora el gobierno evidentemente presidido por Maduro continúa por supuesto persiguiendo y hostigando a la prensa, pero ha aumentado ya un grado más de escalada porque entonces ahora la represión es total, definitiva, con el uso de las armas y con el uso de las armas y con el uso de la fuerza. Ya no solamente es el insulto, no solamente es la agresión verbal, sino que ya vamos directo al golpe y el golpe directo. Hoy en las inmediaciones de la Carlota dispararon con las bombas lacrimógenas directo al cuerpo, no solamente de manifestantes, sino a equipos de prensa, incluyéndome yo que estaba presente. Y Edgar, ¿cuál es la recomendación en esta situación tan compleja de nuestro país en el marco de la agresión y las amenazas contra la libertad de expresión? Te escuchamos. Sí, bueno, evidentemente decir que la gente debe poner una denuncia respecto a una agresión, bueno, que es algo quizás que siempre lo estamos escuchando, es algo que a la gente le parece que no es menos importante, sí lo es, pero lo más importante es lo que hacemos previamente a eso, es cómo hacemos para protegernos, cómo hacemos para que no nos afecte de tal manera que nos impida en nuestro trabajo, inclusive en nuestra vida, que nos vaya a atentar con nuestra vida. Entonces lo primordial es que los grupos de periodistas deben ir acompañados con otros colegas, deben ir los trabajadores de la prensa, deben estar en grupo, evitar los espacios reducidos, estar siempre acompañados, tener por supuesto los medios de comunicación a la mano para cualquier información, evidentemente hacerlo en los grupos donde participan, y sobre todo tener un número de contacto particular que inmediatamente puede enviar una información y entonces nos puedan hacer llegar por supuesto ese detalle de lo que ha venido sucediendo.
Y al ciudadano común, por supuesto, tiene el derecho a protestar. La Constitución Nacional establece el derecho a la protesta. El Colegio Nacional de Periodistas se fundamenta en la ley de ejercicio, donde el artículo 5 habla de la defensa no solamente del periodista, sino de la libertad de expresión. Todo ciudadano tiene derecho a informarse y a ser informado. Pero evidentemente también tiene que cuidarse, entonces el ciudadano debe tratar de evitar enfrentarse a estos cuerpos, y sobre todo porque no solamente tenemos la presencia de los cuerpos policiales, sino también estamos hablando de los grupos denominados colectivos que arremeten con fuerza, arremeten si nosotros no sabemos ni siquiera la identificación, no sabemos ni cómo distinguirlos, y evidentemente eso pone en riesgo la vida tanto del manifestante como del periodista o trabajador de la prensa que esté cubriendo la actividad. Sí, si entendí bien, estuviste hoy haciendo o dando cobertura a los hechos en Altamira. En Altamira, exactamente. ¿Qué puedes compartir con nosotros? Porque la verdad vimos imágenes angustiantes, sobre todo a través de medios de comunicación internacionales como CNN en español. Hubo un momento que se escuchó en el fondo una ráfaga. ¿Qué información cierta puedes compartir con nosotros? Sí, bueno, mira, hay desde dentro de la Carlota solamente estaban funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana. En otras oportunidades, en otros sucesos y protestas que se presentaron acá en Caracas particularmente, veíamos que habían dentro de las instalaciones de la Carlota funcionarios de la aviación, ¿no? Pero en esta oportunidad notamos solamente la presencia exclusiva de solamente funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana. A través de las varias tanquetas circulaban pegados a las rejas pues que hacían en la autopista, y de allí dispararon directamente no solamente perdigones, sino estas bombas lacrimógenas que ni siquiera eran al aire, sino que eran disparadas directamente para impactar el cuerpo de los manifestantes y quienes estábamos allí trabajando para los medios de comunicación. Posteriormente lograron entrar un grupo de personas, de manifestantes, por la puerta principal de la Carlota, ahí en torno al Himno Nacional, y después salieron de las instalaciones. Hubo dos boquetes que lograron abrir unos manifestantes, precisamente muy cerca de la ciudad de Altamira. Habían dos boquetes en las rejas y un boquete en una de las paredes que estaban allí, esto es de concreto, y allí entraron, pero hacia una protesta, colocaron la bandera de Venezuela, sin embargo no permanecieron dentro de las instalaciones, pero siempre estuvieron fuera de las instalaciones de la Carlota. Con relación a los heridos, Edgar, no sé si presenciaste el arrollamiento, si fue exactamente donde tú estabas, producto de la acción de este carro de combate manejado, no sé exactamente por quién. ¿Qué puedes compartir con nosotros? Sí, bueno, sí, ellos arremetieron y arrollaron a estas personas, pero fíjate, previamente a eso ya había sucedido un arrollamiento alrededor de las 11 de la mañana, cuando una moto de estas de Guardia Nacional que salió precisamente de las instalaciones de la Carlota arrolló a un joven que estaba allí. Se intentó socorrer al joven, estamos allí tomando las fotografías, pero tratando de socorrerlo también. Era imposible por la cantidad de bombas lacrimógenas que siguen lanzando los funcionarios de la Guardia Nacional desde la Carlota. Y entonces este muchacho estuvo allí alrededor de 40 minutos a esperar que pudiesen el grupo de la Cruz Azul, de la Cruz Verde, perdón, de la Universidad de Santa María, de retirarlo para prestarle los primeros auxilios y llevarlo al servicio de salud destacado. Igualmente con el caso del aislamiento fue exactamente similar, porque bueno, vinieron a alta velocidad, atropellaron a estas personas, no se detuvieron en ningún momento, sino la actitud un poco de agresividad, de hostilidad total para los quienes estaban allí. No fue casual, realmente eso es lo que quisiera concluir, que no fue casual ninguno de los dos tipos de acciones ejecutadas allí por estos cuerpos. Finalmente, Edgar, ¿viste la presencia de grupos armados, grupos paramilitares armados afectos a Nicolás Maduro o no? Bueno, circularon alrededor de eso de la 1 de la tarde un grupo de motorizados armados, todos de civil, en el sentido oeste de la autopista Francisco de Miranda, perdón, la autopista, perdón. Y entonces allí en inmediaciones de la Carlota, ese mismo grupo se dirigió un poco hasta Altamira. De hecho, estaba Juan Guaidó en ese momento usando las palabras en la Plaza Altamira. Ahí llegó el grupo, pero la mayoría de la gente que estaba allí, o sea, generó una especie de control y el grupo evidentemente tuvo que retirarse. Era un grupo como de 20 motorizados frente a la concentración enorme que había allí en las inmediaciones de la Carlota, perdón, de Altamira. Y allí, bueno, dieron la vuelta, bajaron por la avenida donde está la Torre Británica y bajándose nuevamente hacia el distrito de Altamira y después hicieron el recorrido en sentido este-oeste vía hacia Sacán. Gracias, Edgar, por atendernos, acompañarnos, ofreciendo tu reacción, análisis acerca
de este día que hemos dicho muy negro para la libertad de expresión en nuestro país. Edgar Cárdenas es secretario general del Colegio Nacional de Periodistas en Caracas. El cierre de nuestra señal abierta de Radio Caracas Radio, luego de casi 89 años de transmisión ininterrumpida, sin ninguna razón o al margen, digamos, de la ley, un hecho de fuerza, como decía nuestro director general, y bueno, compartiendo su experiencia personal de lo ocurrido en Altamira. Comento antes de hacer la pausa para ir a publicidad, información que comparte el alcalde de Chacao, Gustavo Duque, a las 6:48 de la tarde-noche. Dice: fuerte confrontación el distrito de Altamira y El Dorado, vecinos cerca y atento a cualquier atención de emergencia que requieran a una cuadra del distribuidor Altamira, para que tomen sus previsiones aquellos que reciben nuestra señal a través de internet. Vamos a la pausa y a regreso mucho más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Quiero invitarte al restaurante Távola Calda La Lagunita, simplemente porque la vas a pasar muy bien. Los platos de su chef conjugan a la perfección el Mediterráneo con el Caribe, las porciones generosas y el ambiente es cálido y familiar. Comprueba que bien vale la pena en Instagram, @Távola Calda La Lagunita, la experiencia gastronómica que siempre querrás repetir. ¿Te gusta lo natural? Tu Cocada Express El Paraíso. Allí podrás disfrutar y degustar los beneficios del coco, agua de coco, aceite, helados, dulces y la mejor cocada de Caracas. Con los toppings de tu elección. Estamos en la avenida Páez del Paraíso, frente al Parque Naciones Unidas. Síguenos, @Tu Cocada Express. Tu Cocada Express El Paraíso. Como tú la quieras. Superar una lesión es trabajo de profesionales. La unidad de cirugía articular y medicina deportiva Haroldo Macareño y Guillermo Rangel cuenta con el mejor equipo de traumatólogos en medicina deportiva, cirugía artroscopia y reemplazos articulares. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso. En el restaurante Lolo, además de saborear, degustar exquisitos platos de carnes, pescados, mariscos, aves, arroces y más, también puedes ver y disfrutar los juegos de fútbol mundial o de cualquier otro deporte o competencia entre familiares y amigos. El bar restaurante Lolo está en la urbanización Santa Mónica, avenida Teresa de la Parra, calle Rufino Blanco Fombona, pasando el centro comercial a la derecha. Bar restaurante Lolo, poquito, pero sabroso, RCR 750 AM, porque lo bueno une. Fuerza que nos activa, fuerza que une a un país que quiere cambio. Mi nombre es Chuo Torrealba y estoy contigo desde las 5:30 de la mañana para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión, de lunes a viernes desde las 5:30 de la mañana con Chuo Torrealba, solo por RCR, porque lo bueno une. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une.
María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750, cae la noche. Estamos a la expectativa de un mensaje que se había anunciado del presidente encargado, del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, ofreciendo detalles, un balance de la jornada, al menos esa es la información que había trascendido. En tanto, escuchamos ese mensaje, vamos a compartir declaraciones del canciller de Argentina, Jorge Fauri. Él compartió hace algunos minutos un poco los detalles de lo que hablaron en videoconferencia en el marco de la reunión del Grupo de Lima sobre la situación de Venezuela. Recordar que en su primer punto, estos 12 gobiernos de la región, incluyendo Canadá, expresaban su pleno respaldo al proceso constitucional y popular emprendido por el pueblo venezolano bajo el liderazgo del presidente encargado Juan Guaidó para recuperar la democracia en Venezuela, y rechazaban que dicho proceso fuera calificado como golpe de Estado. Vamos a escuchar al canciller de Argentina. Buenas tardes. Como ministro de Relaciones Exteriores y Culto de nuestro país, quiero compartir con todos ustedes que hoy, martes 30 de abril, a raíz de todos los acontecimientos que está viviendo Venezuela y los venezolanos en este momento, que luchan por recuperar su democracia y poder vivir en libertad, los países que integramos el Grupo de Lima hicimos una videoconferencia para compartir entre todos la situación que se vive en Venezuela, particularmente a través del representante del gobierno de Juan Guaidó en el Grupo de Lima, el embajador Julio Borges, y en virtud de lo que tratamos durante esta videoconferencia, se ha producido un comunicado de los países del Grupo de Lima que me gustaría leerles para que todos ustedes estuvieran en conocimiento de lo allí decidido. Los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela, como miembros del Grupo de Lima, expresan: 1. Su pleno respaldo al proceso constitucional y popular emprendido por el pueblo venezolano, bajo el liderazgo del presidente encargado Juan Guaidó, para recuperar la democracia en Venezuela, y rechazan que este proceso sea calificado como un golpe de Estado. 2. Exigen el pleno respeto a la vida, la integridad y la libertad de todos los venezolanos, y en particular de todos los miembros de la Asamblea Nacional y de todos los líderes de las fuerzas políticas democráticas venezolanas, así como también la liberación inmediata de los presos políticos. 3. Renuevan su llamado a la Fuerza Armada Nacional de Venezuela para que manifieste su lealtad al presidente encargado Juan Guaidó en su función constitucional de comandante en jefe de la misma, y para que, fieles al mandato constitucional de estar al servicio exclusivo de la nación y no al de una persona, cesen de servir como instrumentos del régimen ilegítimo para la opresión del pueblo venezolano y la violación sistemática de sus derechos humanos. 4. Conminan a Nicolás Maduro a cesar la usurpación para que pueda empezar la transición democrática, la normalización constitucional y la reconstrucción económica y social de Venezuela. 5. Advierten sobre la responsabilidad directa de Nicolás Maduro y de los cuerpos armados y de inteligencia al servicio del régimen ilegítimo por el uso indiscriminado de la violencia para reprimir el proceso de transición democrática y evitar el restablecimiento del Estado de Derecho en Venezuela. 6. Instan a la comunidad internacional a seguir con toda atención la evolución de los acontecimientos
y ofrecer su apoyo político y diplomático a las legítimas aspiraciones del pueblo venezolano de volver a vivir en democracia y libertad, sin la opresión del régimen ilegítimo y dictatorial de Nicolás Maduro. 7. Se declara el Grupo de Lima en sesión permanente y deciden reunirse de manera presencial el día viernes 3 de mayo en la ciudad de Lima. Les agradezco que puedan haber escuchado todo este mensaje, que creo que es de gran importancia para respaldar a todos los venezolanos en su búsqueda de libertad y vida en paz y en democracia. Declaraciones del canciller de Argentina, Jorge Fauri, en el marco de esta reunión por videoconferencia que sostuvieron los ministros de Asuntos Exteriores de América Latina, incluyendo la representante de Canadá, en torno a la crisis en nuestro país y los acontecimientos de las últimas horas. Ustedes recordarán que, bueno, Leopoldo López está en la Embajada de Chile en nuestro país, así lo confirmaba el canciller de esa nación a través de su cuenta en Twitter, y hay toda clase de versiones acerca de las razones de este refugio. La periodista Luzmeli Reyes, ella cofundadora del portal Efecto Cocuyo, decía hace algunas horas que desde el entorno de Leopoldo López se indica que está en la Embajada de Chile como huésped, pero para negociar. Según fuentes de la ruta original, era que el Tribunal Supremo de Justicia abriera una vía para el cambio pacífico en nuestro país. De ser cierta esta versión, coincidiría con la declaración de alguna manera que ofreció el asesor de la Casa Blanca, el embajador John Bolton, un poco más temprano, sobre estas supuestas conversaciones con el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, el ministro de la Defensa designado por Nicolás Maduro, incluso el jefe de la Guardia de Honor. Bueno, a propósito de la situación de Leopoldo López, compartimos algunos portales de los medios de comunicación internacionales que siguen minuto a minuto lo que está ocurriendo en nuestro país. El País de España, las últimas noticias sobre Venezuela, dice que Chile confirma lo que acabamos de comentar, que Leopoldo López está en la embajada en Caracas. Lo que no está claro es las razones, si efectivamente está allí para solicitar algún tipo de protección, asilo o negociar, como decía un poco más temprano la periodista Luzmeli Reyes. El opositor venezolano había sido liberado esta madrugada en una acción liderada por Guaidó. El ministro de la Defensa de Maduro, Vladimir Padrino, responsabilizó a la oposición de la violencia, pero muestra que estaba dispuesto a usar las armas. Bueno, ahí está efectivamente la contradicción de una declaración que se ofrecía un poco más temprano. Y bueno, los enfrentamientos entre las fuerzas chavistas, dice el diario El País, a esta hora, y seguidores de Juan Guaidó se han extendido por la capital venezolana en Caracas, horas después de la liberación del dirigente Leopoldo López en arresto domiciliario tras una condena de más de 13 años de prisión. Un caso, lo comentamos con ustedes, absolutamente plagado de irregularidades, con una testigo estrella que al final se desdijo advirtiendo que la habían malinterpretado. Recordar que a él lo condenan, entre otras cosas, por el uso de la palabra. Algo así fue el término que se utilizó en el expediente. A primera hora de la tarde de hoy, el canciller chileno, dice el diario El País, Roberto Ampuero, confirmó que el líder de Voluntad Popular está refugiado con su familia en la Embajada de Chile en Caracas. La liberación del opositor ha sido impulsada por Guaidó, reconocido como presidente interino del país por la Asamblea Nacional y más de 50 países. Cuenta con el apoyo de alguno de los segmentos de la Fuerza Armada, dice la nota del País de España. El momento es ahora, parte de la declaración que ofrecía más temprano Juan Guaidó. Una declaración, chicos, que si les parece podemos reponer
en tanto se ofrece esta declaración oficial o este mensaje que les había anunciado el día de hoy como un balance de la jornada que empezó muy temprano en la madrugada. Con esta declaración que ofrecía el presidente interino Juan Guaidó en el marco de la Constitución, así la titulaba, y por el cese definitivo de la usurpación. Me dice Kenger que sí, que tenemos esa declaración, ese mensaje que ofrecía Juan Guaidó un poco. Sí, más temprano vamos a escucharlo, esperando bueno, el balance de la jornada del día de hoy. Pueblo de Venezuela, muy buenos días. Como ustedes saben, nuestra lucha ha estado siempre enmarcada en la Constitución, en la lucha no violenta, en trabajar por el prójimo, en salvar vidas, en trabajar por los más vulnerables, en atender a nuestras familias, en construir capacidades en el marco siempre de nuestra Constitución. En ese proceso dijimos, cuando el pueblo esté en las calles, asumiríamos las competencias. Cuando la comunidad internacional respaldara ampliamente nuestra lucha, estaríamos con el pueblo de Venezuela. En este momento hacíamos un gran llamado a los empleados públicos y a un componente fundamental, no solamente para la transición, sino para la reconstrucción de Venezuela, recuperar soberanía nacional, nuestras Fuerzas Armadas. Hoy, valientes soldados, valientes patriotas, valientes hombres apegados a la Constitución han acudido a nuestro llamado. Hemos acudido también al llamado, nos hemos encontrado definitivamente en las calles de Venezuela. La Operación Libertad, los comités de ayuda y libertad, los invito inmediatamente a activarse. Los invito inmediatamente a cubrir las calles de Venezuela. El 1 de mayo empezó hoy. El cese definitivo de la usurpación empezó hoy. Contamos con el pueblo de Venezuela. Hoy las Fuerzas Armadas claramente están del lado del pueblo, están del lado de la Constitución, leales a la Constitución, leales al pueblo de Venezuela, a su familia, al futuro, al progreso. Han sido años de sacrificio, han sido años de persecución, han sido años incluso de miedo. Hoy se vence ese miedo. Hoy, como presidente encargado de Venezuela, legítimo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, convoco a todos los soldados, a todos y a todas la familia militar a acompañarnos en esta gesta, como siempre hemos hecho, en el marco de la Constitución, en el marco de la lucha no violenta que hemos hecho en todo momento. Así que el llamado es aquí, en este momento, en la base aérea La Carlota, a acompañar este proceso del cese definitivo de la usurpación que hemos convocado en todo momento y lo dijimos con responsabilidad. Construcción de capacidades. Convocamos también a todos los que una vez incluso acompañaron lo que llamaron el proceso. Hoy es un encuentro de todos los venezolanos. Hoy todos los venezolanos queremos construir no solamente las capacidades, sino el futuro de nuestros hijos. Así que estén muy atentos a los llamados, a el llamado. Ya son muchos los militares que se suman, nuestra familia militar que de una vez dio el paso. A todos los que están escuchándonos, a todos los que nos van a escuchar en los próximos minutos, es el momento es ahora. El momento no solamente de la calma y la cordura, en este momento del coraje y la cordura para que llegue la calma a Venezuela. Dios los bendiga, seguimos adelante, vamos a lograr la libertad y la democracia de Venezuela. Decíamos que este es el mensaje con el cual iniciábamos la jornada el día de hoy, en horas de la madrugada. El presidente encargado, en compañía de efectivos militares y del líder fundador de Voluntad Popular. Tenemos a Hasler Iglesias vía telefónica, quien forma parte de Juventudes de esta organización de Voluntad Popular. Estuvo en la FCU, la Universidad Central de Venezuela. Hasler, 1.000.000 de gracias por atendernos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, y aprovecho para solidarizarme con toda la familia de RCR por esta violación a sus derechos y este abuso que han sufrido el día de hoy por parte de Conatel. Gracias por tus palabras, Hasler, y como siempre por atendernos, colaborar con nosotros. Yo te pediría, una primera valoración acerca del desarrollo de los acontecimientos del día de hoy y además información de interés que puedas compartir con nosotros. No sé si está confirmado este mensaje que iba a dirigir el presidente encargado, presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, ofreciendo balance de la jornada. ¿Te escuchamos? Sí, el balance, completo, lo va a ofrecer Juan Guaidó en cuestión de minutos esta noche.
por sus redes sociales y por las redes oficiales de la presidencia encargada de la República, que son @presidenciapiso.be, en caso de que alguien no las haya seguido, porque se recrearon recientemente hace 1 o 2 días. El análisis que tenemos del día de hoy es que, bueno, se han dado bastantes saltos importantes que le complican mucho más a Maduro su estadía en el poder. El primero es que ya hay una acción liderada por, en este caso, un civil, que es Juan Guaidó, al frente de un cuerpo de efectivos militares dentro de Venezuela. Lo que habíamos visto hasta la fecha eran algunas organizaciones o movimientos netamente militares, y lo que vimos el 23 de febrero, que fue este paso de efectivos militares hacia Colombia buscando resguardo. Pero es primera vez que un grupo de militares se pone a la orden del presidente encargado en territorio venezolano y ejecutan algunas acciones en el marco, y esto es importante también decirlo, de una estrategia no violenta, como la ha llamado Juan Guaidó. Hoy, a diferencia de otros episodios similares en nuestra historia, no ha habido un asesinado por parte, en este caso, de los militares que están defendiendo la Constitución en el país. Por otro lado, sí hemos visto más, en este caso en Caracas, más de 35 heridos. Teníamos una información, todavía no la tengo verificada, no sé si tú ya lo tendrás, de asesinados en La Victoria, estado Aragua. En todo caso, en Caracas sí tenemos confirmado una mujer herida de bala por acción de los colectivos armados desde el Ministerio de Transporte. Pero eso, como decía, es un primer salto. Ya una realidad, lo que teníamos meses diciendo, que los militares tenían que dar un paso, como lo dieron muchísimos civiles y como lo han dado muchos empleados públicos, a costa incluso de su propio empleo, para defender la Constitución y ponerse del lado de quienes hoy queremos restituir la democracia. Lo segundo es que el preso político más relevante de la historia contemporánea de Venezuela, diría yo, que es Leopoldo López, condenado incluso por un tribunal del régimen a más de 14 años de cárcel, que estaba con prisión domiciliaria, fue liberado por propios custodios. Incluso en la autopista, Leopoldo estaba, o sus custodios estaban con ellos apoyando este movimiento en defensa de la Constitución que se dio el día de hoy. Y lo otro es que estos llamados a los comités de ayuda y libertad que teníamos también semanas haciendo y definiéndolos como una estructura social que nos permitiera dar respuesta rápida, incluso cuando los canales de comunicación estuvieran bloqueados o no estuviesen operativos, hoy fue esa demostración de que sí son necesarios y de que sí funcionan. Hoy algunos nos madrugamos a las 5:30, 6 de la mañana con esta noticia, y gracias a la articulación, porque además recordemos, las redes sociales, la gran mayoría de ellas estaban bloqueadas en los servidores del régimen, se dio una movilización importante no solo en Caracas, sino en 22 estados del país. Ahora, también es cierto, y hay que decirlo, que a esta hora no se ha terminado de dar el cese de la usurpación. Sin embargo, hay informaciones importantes que tenemos que estar muy atentos al pronunciamiento del presidente encargado en horas de la noche, para conocer no solo lo que vimos en las calles, sino también otros movimientos que ya incluso algunos funcionarios norteamericanos han comenzado a declarar que habían venido ocurriendo en el transcurso del día. Es decir, que se confirmaría la versión del embajador Bolton, es lo que tú comentas, Hasler. Sí, bueno, esa información tendría que darla Juan Guaidó, pero bien sea confirmarla o desmentirla. Pero lo que manejamos es que desde el momento en que Juan se retiró de la manifestación en Altamira, que fue alrededor de las 2, 3 de la tarde, entendemos que, bueno, no se fue a esconder, sino que hubo una tarde de trabajo arduo buscando más apoyos del sector militar, pero también buscando que se dé un quiebre en quienes todavía sostienen a la dictadura en el poder. Ahora, ¿quiénes fueron estos? ¿Con quién se articuló? ¿Con quién se coordinó? ¿Con quién se negoció? Eso ya le corresponde al presidente Guaidó informarlo con más detalle. Hasler, a propósito de la víctima mortal que tú mencionabas,
la organización Provea, el Programa Venezolano de Educación y Acción, acaba de confirmar la información. Hace 13 minutos ellos escribían: lamentamos el asesinato hoy del joven Samuel Enrique Méndez, de 24 años, en el estado de Aragua, en el contexto de protestas. Testigos responsabilizan a colectivos paramilitares de ser responsables. Hacemos llegar a familiares y amigos nuestras condolencias, escribía la organización hace concretamente 13 minutos. Y yo quisiera tu comentario acerca efectivamente de lo que ha sido la represión, porque en el caso concreto de los periodistas, hace algunos minutos lo comentábamos, 9 resultaron heridos, hubo algunos detenidos, y quisiéramos tu comentario. Chicos, por cierto, está declarando a esta hora el canciller de Chile, Roberto Ampuero, sobre la situación de Leopoldo López a través de la señal de CNN. No sé si por YouTube tenemos acceso a ella, pero sería interesante recuperar esa declaración. Lo está haciendo en este preciso instante. Hasler, quisiera tu comentario acerca de la represión, la actitud de los cuerpos de seguridad del Estado, y un comentario sobre el silencio ensordecedor de Nicolás Maduro. Hasta ahora no se ha pronunciado sobre lo que él ha denominado como un supuesto intento de golpe de Estado. Te escuchamos. Sí, hoy vimos un régimen que no estaba, y esto quizás suena feo, ¿no? Pero la verdad es que hoy el régimen no estaba en capacidad y no fue capaz de ejercer una represión como la que vivimos, por ejemplo, en el año 2017. O no fue capaz, o no quiso, o alguien se negó, pero lo cierto es que no existió una represión al nivel de las que sufríamos en el año incluso 2014 y 2017, donde, recordemos, en el mismo escenario, en la misma Plaza Altamira y en el mismo distribuidor Altamira, éramos perseguidos, nos lanzaban bombas lacrimógenas desde motos, las tanquetas, bueno, como el día de hoy vimos también cómo arrollaron algunas personas, pero lo hacían más como un mecanismo hoy disuasivo que como un mecanismo para dispersar la manifestación. De hecho, a esta hora todavía sigue gente en la Plaza Altamira, cosa que era complicada. Incluso recordemos un día cómo tomaron y desalojaron toda la Plaza Altamira y todos los alrededores de Altamira. Ahora, hoy el régimen no es capaz de hacer eso, y no es capaz por diversas razones. El tema del costo internacional nosotros no lo contamos ya, porque ante un régimen que se le han caído todas las caretas y que es reconocido como un violador de los derechos humanos a nivel mundial, nos hemos dado cuenta que poco le importa la imagen que tenga. Pero en términos prácticos, el hecho de que hoy tuviese militares de este lado, el hecho de que hoy no desplegaran componentes de la Fuerza Armada, sino que enviaran colectivos, como también lo vimos el 23 de febrero en la frontera, que la Guardia Nacional no fue un protagonista de lo que haya ocurrido, sino más bien colectivos, demuestra también que este quiebre que hemos venido hablando en efecto se está haciendo realidad. Y también nos demuestra que es un régimen que hasta las últimas consecuencias va a hacer uso de la violencia. Y violencia, repito, contra civiles desarmados, contra civiles que están manifestando de manera pacífica y sin armas, tal y como lo establece nuestra Constitución, y que son atacados. Hoy el caso del frente del Ministerio de Transporte para mí fue grosero, y creo que la palabra se queda pequeña. O sea, cómo hay civiles armados en una institución pública que le disparan con armas de fuego a unos manifestantes que estaban en la avenida, además completamente pacífico, no había ni siquiera un caucho encendido, que además lo digo con validez de testigo, porque estuve apenas 2 o 3 minutos antes de que se dieran las detonaciones justo en la esquina de la calle Hélice. Y eso tiene que quedar claro para todo el mundo. O sea, yo creo que alguien que vive en una democracia, y seguramente algunos venezolanos que nos puedan estar escuchando que están viviendo en otros países, el hecho de que desde un ministerio del Ejecutivo Nacional le disparen a manifestantes no tiene nombre, no cabe en la cabeza de nadie. Y eso sigue siendo, y hoy por hoy es la única herramienta que tienen para buscar mantenerse en el poder. Por ello, nuestro llamado y el del presidente Juan Guaidó ha sido de la estrategia no violenta, para, sin necesidad de generar más violencia, sin necesidad de enfrentar la violencia con violencia, sino enfrentar la violencia con manifestación popular, con política, con presión ciudadana e internacional, desalojar a quienes hoy están en el poder. Hasler, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Forma parte de Voluntad Popular, de Juventudes de Voluntad Popular,
El partido fundado por Leopoldo López, que se encuentra de huésped, entiendo, en la Embajada de Chile. A esta hora vamos a una pausa. Nos informan que en minutos va a hablar el presidente encargado y presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. Ya venimos. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. Este programa es presentado por Galletas María Puig. RCR presenta Una Tierra Azul, esa pequeña roca suspendida en el espacio en la cual vivimos. ¿Hay más vivos o muertos? La población de esta Tierra Azul alcanzó los 7.000 millones en octubre del 2011. Pero ¿cuántos han vivido antes que nosotros? Esto genera temor de que la población mundial se está expandiendo demasiado rápido. Al comienzo de los tiempos, la población de la Tierra era ínfima y lógicamente podría parecer que los vivos superen en cantidad a los muertos. Los demógrafos consideran que la cifra de la población actual es razonablemente exacta. El problema es cómo calculamos cuántos vivieron antes y cuándo empezamos a contar. En el Population Reference Bureau de Washington se han puesto a estudiar este tema. Wendy Baldwin dice que el punto de inicio para contar es cuando el Homo sapiens caminó por primera vez sobre la Tierra, hace unos 50.000 años. Entonces, ya con un punto de inicio y otro de fin, que es hoy, el problema es el tiempo entre ambos. Pero para el 99% de ese tiempo no hay datos, por lo que los expertos deben hacer cálculos en base a su experticia. Solo en el siglo XX, la tasa de nacimientos a nivel mundial cayó desde los 40 nacimientos por cada 1.000 personas a solo 31 en 1995. Y hoy es apenas 23 nacimientos por cada 1.000. Baldwin explica que tiempo atrás, los seres humanos necesitaban para sobrevivir una tasa de reproducción al año de 80 nacimientos por cada 1.000 personas. La razón es que no vivían mucho. La tasa de nacimientos es una de las variables que se ha tenido en cuenta para determinar la gente que ha vivido en toda la historia de la humanidad. Hoy la expectativa de vida es de aproximadamente 75-80 años, pero en la Edad Media la expectativa de vida no llegaba sino a 10-12 años, lo que significaba que mucha gente no pasaba de la niñez. Y aún teniendo muchos nacimientos, muchos de ellos no vivían lo suficiente como para reproducirse. En la primera parte de la historia de la humanidad es difícil dar una cifra de la gente que nació, vivió y murió. Por eso, 80 nacimientos por cada 1.000 personas por año se ve muy alto para los estándares actuales, pero es muy conservador. Bueno, y entonces, ¿cuáles son las cifras? Actualmente hay 7.000 millones de personas vivas y se estima que 107.000 millones de personas vivieron alguna vez. O sea, que no estamos ni remotamente cerca de tener más vivos que muertos. De hecho, hay 15 personas muertas por cada uno con vida. Cuando cierras los ojos y viajas en el tiempo. Cuando el sabor te transporta a otro lugar. Cuando el olor te hace recordar momentos únicos. Esa es María Puig, una galleta que es un pedacito de tu historia. María Puig, una galleta que endulza tu vida. María Puig, una galleta que te ha acompañado por más de 100 años. Puig es María. María es de Puig. Este programa fue presentado por Galletas María Puig. RCR presentó Una Tierra Azul, esa pequeña roca suspendida en el espacio en la cual vivimos. Una producción nacional independiente de Jimmy Stone Reverón, certificado número 18804. RCR 750 AM. Porque lo bueno une.
Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750, a la espera de este mensaje, de este balance que va a ofrecer el presidente encargado, presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. Vamos a tratar de establecer contacto con Alfredo Romero, abogado, director, presidente del Foro Penal Venezolano, quien, por cierto, estuvo presente en la estación, en Radio Caracas Radio, cuando fue cerrada en señal abierta, cuando se cometió esa arbitrariedad. Al margen de la ley, el Estado de Derecho, incluso acuerdos internacionales, lo hemos comentado con ustedes. En tanto establecemos este contacto, esperamos el mensaje del presidente interino. Vamos a reponer, rescatamos la declaración del canciller de Chile, Roberto Ampuero, hace algunos minutos, explicando la condición, entiendo, de huésped de Leopoldo López y de su esposa Lilian Tintori en la embajada, en la sede diplomática en Caracas. Vamos a escucharlo y seguimos con esta transmisión. Tanto Lilian como Leopoldo y su hija se suman a otros dos huéspedes venezolanos que también tenemos, como ustedes saben, en nuestra embajada en Caracas. Se trata de Freddy Guevara y de Roberto Enríquez, que están como huéspedes desde el año 2017. Para detallar algo que creo que es muy importante que ustedes lo sepan, ninguno de estos huéspedes ha solicitado asilo. Ellos son huéspedes en nuestra misión. No han solicitado asilo. No se encuentran tampoco en la calidad de asilado. Una situación que implicaría el traslado de ellos a nuestro país. Declaraciones del canciller Roberto Ampuero un poco más temprano, ofreciendo detalles sobre la situación de Leopoldo López, de su esposa Lilian Tintori y de una de sus hijas que ahora se encuentran en la sede diplomática de ese país en Venezuela. Recordar lo que escribía una versión que ha trascendido la periodista Luzmeli Reyes, fundadora de Efecto Cocuyo. Ella decía, entre otras cosas, que aparentemente Leopoldo López estaba en la embajada como huésped, pero para negociar. Según fuentes, la ruta original era el Tribunal Supremo de Justicia abriera una vía para el cambio pacífico, y habrá que ver si Juan Guaidó, el presidente encargado, se refiere a este tema en su declaración. También la eurodiputada Beatriz Becerra creaba una gran expectativa al respecto, alabando el papel del gobierno chileno en la transición en nuestro país. Ella decía hace 3 horas, la Embajada de Chile está posibilitando mucho más que la protección de las fuerzas democráticas de Venezuela, muy probablemente completar una operación inaplazable de cese de la usurpación. En un par de horas, decía ella, Juan Guaidó hará una comunicación importante y estamos justamente a la espera de ese mensaje. Nos han dicho que será en breve, en cualquier momento. El presidente interino ofrecería detalles acerca de lo que ha sido la jornada, la larga jornada el día de hoy. En tanto eso ocurre, comentar lo que podemos ver a través de las imágenes, medios de comunicación internacionales, portales en internet. Vemos a ciudadanos ya a esta hora de la noche, 7:28 de la noche en la calle. La imagen que podemos ver concretamente es en Altamira, en la avenida Francisco de Miranda, atendiendo al llamado que hizo hoy, insistimos desde muy temprano, Juan Guaidó. Hay que decir que Alfredo Romero decía hace algunas horas en su cuenta en Twitter, concretamente a las 4:48 de la tarde, a las 5:45 de la tarde, que seguían aumentando los detenidos a los alrededores de las manifestaciones. Hace pocos minutos la Policía Nacional detuvo en Altamira, Caracas, al doctor Jorge Carlos Pabrin, traumatólogo de la clínica Leopoldo Aguerreberre, detenido en Altamira. Lo tienen en la Policía Nacional en El Llanito. Era la información que publicaba Alfredo Romero en su cuenta en Twitter a propósito del récord de detenidos. Más temprano, el reporte del Foro Penal a las 5 de la tarde hablaba de 25 arrestos verificados por manifestaciones en Zulia, 11, en Aragua 4, en Carabobo 3,
en Táchira 2, en Lara 2, en Mérida 1, en Monagas 1, en Caracas 1, en el marco, insistimos, de las protestas el día de hoy, que continúan en horas de la noche, al menos es lo que podemos ver a través de la transmisión en vivo de algunos canales y medios de comunicación digitales. En la avenida Francisco de Miranda vemos a ciudadanos motorizados con banderas y entiendo, esperando este mensaje del presidente encargado Juan Guaidó. En sus redes sociales no hay mayor información. Hemos tratado de adelantarnos a lo que va a decir más allá de las conjeturas y declaración de la eurodiputada Beatriz Becerra. Él lo último que dijo en su cuenta en Twitter es: Venezuela, en nuestras manos tenemos el poder de lograr el cese definitivo de la usurpación. Estamos en un proceso que es indetenible, tenemos el respaldo firme de nuestra gente y del mundo para lograr el restablecimiento de nuestra democracia. Llama la atención otra vez, y perdonen que lo reitere, que lo subraye, el silencio atronador de Nicolás Maduro, que hasta esta hora no ha ofrecido declaración más allá de un mensaje en sus redes sociales y la declaración de aquellos que lo acompañan a través del Twitter. La señora Nilsa nos pregunta, ya le responderé, seguramente no recibe nuestra señal, no sabe cómo escucharnos a través de internet. Por favor, díganme cómo hago para escucharlo, si este mensaje lo pueden trasladar a sus amigos, a familiares, a aquellos que reciben nuestra señal por Periscope, por YouTube, por TuneIn, por rcr.tv. Esos son los canales a través de los cuales ustedes pueden seguir escuchando nuestra señal. Y como decía el director de la radio, entrevista más temprano, opinión que compartimos, volveremos otra vez al aire. Ha sido un momento duro el día de hoy, pero volveremos seguramente cuando vuelva la democracia y la libertad de nuestro país. ¿Me dices, Kenyan? Tenemos a Alfredo Romero vía telefónica, lo citábamos hace algunos minutos. Él es director, presidente del Foro Penal, compañero de esta casa. Estuvo presente durante el procedimiento, el cierre de señal abierta de RCR. 1.000.000 de gracias por atendernos. Buenas noches. Buenas noches, María Alejandra. Bueno, un gusto siempre conversar contigo y saludos a todos que nos escuchan ahora por internet, pero bueno, yo estoy seguro que siempre estarán pendientes de RCR a pesar de este abuso y del cierre de la señal abierta de RCR. Así es, y seguramente pronto volveremos al aire una vez se restablezca la libertad y la democracia en nuestro país. Con Alfredo Romero queremos compartir, digamos, la jornada, el registro de violaciones de derechos humanos que ustedes llevan, de detenciones, de agresiones. ¿Qué puede decirnos? Bueno, hasta esta hora, sin embargo, como tú sabes, nosotros verificamos, para nosotros decir una cifra es que la verificamos, pues, incluso con nombre y apellido, etcétera, de la persona y la situación real. Por lo tanto, esa cifra va a aumentar cuando tengamos un reporte ya final, pero hasta esta hora hay 25 detenciones en protesta, la gran mayoría en el estado Zulia. Seguimos recibiendo denuncias de detenciones y solicitando personas que nos solicitan asistencia. Tenemos más de 69 heridos concretamente, de los cuales 3 son heridos de bala. Hay un reporte que ya se ha hecho público de un asesinado en el estado de Aragua. Sin embargo, estamos verificando exactamente si es cierto, porque tenemos que verificar efectivamente que la persona murió. Bueno, y dentro de los heridos, hay heridos de diferente tipo, por contusiones, etcétera, pero como dije, hay 3 heridos de bala. Ahora bien, eso va a aumentar seguro en cuanto a nuestro reporte, porque hasta hace poco, al menos, protestas o focos de protesta continuaban, sobre todo en los lugares que te puedo decir que hay protestas más, protestas pero represión más fuerte, en el estado Zulia, particularmente en Maracaibo, pero además en Los Teques. Hubo una represión importante, detenciones y por focos de protesta que allí ocurrían, y todavía estamos pues compilando la información específica. Esa es la situación que hasta hace poco también habían todavía focos de protesta en Altamira, en Caracas. Sin embargo, no sabemos qué las consecuencias de esa protesta y de esa represión y esos enfrentamientos allí que ha ocurrido, ¿no? Bueno, de hecho compartíamos hace algunos minutos un mensaje del alcalde de Chacao
y advertía justamente acerca de una situación irregular un poco más temprano, claro está, a las 6:48 de la tarde, fuerte confrontación al distribuidor Altamira en El Dorado, vecinos cerca, y él decía que estaba atento a cualquier atención de emergencia que requirieran. Supongo que ustedes también están monitoreando ese tipo de situaciones. Sí, realmente los heridos sobre todo los hemos tomado precisamente los reportes de Chacao, de la atención médica que han recibido allí, que es donde tenemos el mayor acceso, en lo que respecta a esa zona, ¿no? Que es donde realmente han habido esas, digamos, enfrentamientos o confrontaciones en Caracas, ¿no? Y en los otros estados, bueno, por nuestros coordinadores en diferentes estados del país. Pero ciertamente, hasta hace poco habían todavía focos de protesta allí, particularmente en el distrito de Altamira, y entiendo ya han cesado, pero no sabemos las consecuencias, los resultados en lo que respecta a lesiones, etcétera, de personas. Le pregunto a Alfredo Romero si ha tenido comunicación con personas de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos o de otras instancias. Seguramente están encendidas todas las alertas, tomando en cuenta la crisis institucional que atraviesa nuestro país. ¿Qué puede comentarnos? Nosotros como Foro Penal tenemos comunicación con ellos constantemente, con la Oficina del Alto Comisionado. Hoy particularmente no he tenido comunicación con ellos, no porque no la tenga, sino porque la tenemos en el momento que tengamos ya un reporte final, ¿no?, de circunstancias que hayan ocurrido. Yo quiero decirte que el día de hoy, a pesar de que es una circunstancia bastante excepcional, bastante distinta, lo que ocurrió y había manifestaciones, la cantidad la represión en términos, digamos, al menos desde el punto de vista cuantitativo en comparación con otras circunstancias, debemos decir que es menor, al menos hasta este momento, en comparación con otras situaciones. Es decir, no podríamos decir que la represión ha sido tan alta el día de hoy, o la más alta, o más alta que en otras oportunidades. Y eso te lo digo porque incluso yo recorriendo las calles el día de hoy y observando lo que ocurría, había incluso, debo decirlo, hasta menos fuerzas militares o policiales que en otras circunstancias, que en otros momentos. La Policía Nacional Bolivariana, que la vi, yo me enteré pues de detenciones al final de la tarde en Altamira por parte de la Policía Nacional Bolivariana, tenemos registro de algunas, pero en los sectores de Chacaíto, esa zona, la Policía Nacional Bolivariana no reprimió realmente, al menos en las horas de la tarde o tempranas horas de la tarde. Y también ha ocurrido en otros lugares del país. Entonces yo te puedo decir que, claro, vamos a reportar todo esto, pero no ha habido una circunstancia excepcional como tal que amerite una denuncia específica, ¿no? Quiero decirte que quizás lo más, además del asesinato de esta persona y heridos de bala, quizás la circunstancia un poco también grave que ocurrió hoy, o una cosa más emblemática, fue el cierre de RCR, de Radio Caracas Radio, donde estamos hablando, que yo creo que hay que tomarle bastante importancia a este asunto, porque dentro de todas las circunstancias que ocurrieron, el cierre de Radio Caracas Radio espero que no quede como olvidado dentro de tantas cosas que han ocurrido el día de hoy. Pero es que además, Alfredo, lo hemos comentado, un procedimiento al margen de nuestra Constitución, las leyes, el Estado de Derecho, sin permitir la defensa con un argumento administrativo en un momento en el cual, la gente necesitaba o necesita de tanta información luego de casi 89 años de transmisión ininterrumpida. Ahora que lo mencionas, quisiera tu comentario, porque el director de la radio con ustedes, contigo y Gonzalo Jimiov, reiteraba que sin duda alguna se trata de un hecho sencillamente de fuerza. ¿Qué puedes decirnos? Sí, te voy a contar una anécdota de hoy, ¿no? Que yo estuve allí, estaba con Jaime, y le recibe el acto administrativo de RCP y andaba un funcionario de la Conatel, y acompañado, el funcionario de Conatel realmente fue bastante decente en términos generales, pero está acompañado yo pienso que un funcionario, dije, sí, militares que normalmente trabajan en la Dirección de Contrainteligencia cuando realizan este tipo de actos, ¿no? Y él, te digo esta anécdota porque es interesante para entender el porqué del cierre.
Jaime Nestares, el director, le dice, bueno, es que esto es ilegal. Y él le dice, respete, le dice, usted no puede, controle sus palabras. Bueno, pero es que es ilegal. No, controle, o sea, amenazando, ¿no? Y yo le digo, no, es que no solo es ilegal, inconstitucional, es abusivo. Controle sus palabras, o sea, amenazándolo básicamente de que él no podíamos expresar lo que pensamos del acto, que incluso es algo totalmente constitucional, ilegal decir lo que nosotros opinamos o nuestra defensa en cuanto a un acto como este tipo. Esta situación del funcionario que no permite que tú hables de lo que tú opinas sobre un acto que él está realizando, que no permite que te expreses sobre el acto, es precisamente la causa clara, evidente, real, del por qué cierran RCR. RCR lo cierran hoy porque RCR estaba informando todo el día sobre lo que estaba ocurriendo, punto y aparte. Eso es lo que estaba haciendo RCR. RCR no estaba refiriéndose a nada en particular distinto a lo que está ocurriendo, a diferencia, debo decirlo, de otros medios de comunicación que no dicen absolutamente nada por temor y por circunstancias que pueden justificarse humanamente, pero desde el punto de vista ético, digamos, no se justifica, y RCR está haciendo lo que éticamente un medio de comunicación debe hacer, que es informar. Y precisamente por estar diciendo cosas que los medios de comunicación y que los periodistas están obligados éticamente a decir, es que cierran RCR hoy precisamente utilizando, como tú bien decías, argumentos administrativos, sin base, etcétera. Pero es muy obvio, y yo incluso creo que es un error, hasta tonto, cerrar RCR el día de hoy, porque de alguna manera utilizaban hasta el RCR como una especie de justificación para decir que había por lo menos una ventanita de libertad de expresión. Ahora ni siquiera eso lo hay. Claro, porque hablan de una supuesta negación de la solicitud de renovación de los títulos administrativos, un proceso, por cierto, un argumento que no se ajusta a la realidad, porque entendemos que se ha hecho todo en el marco de la ley, justamente para cumplir con ese requerimiento, y sin embargo ha sido el Estado el que ha guardado silencio hasta el día de hoy, que coincidiendo con esta coyuntura, incluso con una declaración que hizo a través de nuestra señal el presidente encargado, el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, decide cerrar nuestra señal al margen de el derecho a la libertad de expresión, opinión, información que consagra incluso la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero en todo caso, yo le preguntaría a Alfredo Romero, otro de los hechos a destacar tiene que ver con el caso de Leopoldo López y de su familia en la Embajada de Chile. Hay versiones encontradas. Hace algunos minutos compartíamos declaración del canciller Roberto Ampuero, pero yo quisiera su comentario en torno a este tema. Decía Alberto Rabel, que está al frente del Centro de Comunicaciones desde hace algunos días de la Asamblea Nacional y la presidencia encargada, que ya Leopoldo López no estaría en la sede diplomática, pero le pediría un comentario en torno a este tema. Lo escuchamos. Bueno, mi comentario no es muy, quizás, claro. No, bueno, sí, o esclarecedor, sí, porque es que yo como todos los venezolanos que nos escuchan, probablemente tú mismo, estamos en una gran incertidumbre, ¿no? Y la incertidumbre nunca es buena, porque uno no sabe exactamente lo que está ocurriendo, precisamente. Entonces, lo que sé es precisamente lo que se dice, pero ni siquiera realmente sabemos el por qué está allí y las circunstancias que envuelven el que está allí. No, evidentemente es humano que una persona que esté perseguida y sobre todo su familia solicite una protección de una embajada, ¿no? Eso es humano, pero en las circunstancias actuales políticas no sabemos efectivamente cuáles son las consecuencias, los resultados. Al día de hoy es importante notar que nosotros los venezolanos estamos en una situación totalmente incierta, que lamentablemente hemos estado acostumbrados cuando, por ejemplo, hay elecciones que se tardan hasta las 2 de la mañana para dar los resultados, 1 de la mañana, bueno, así más o menos igual, y aquí no se trata de elecciones y que los resultados, pero lo lógico es que alguna autoridad, ya supongamos que aquí vamos a poner la tesis así que internacionalmente a veces plantean de que aquí hay 2 presidentes, Guaidó y Maduro. Bueno, ninguno de los 2 presidentes ha hablado, no sabemos exactamente qué ocurre. Eso es,
algo que afecta a la ciudadanía y afecta pues la tranquilidad del ciudadano, y yo creo que eso nos merecemos, que se hable y se diga un poco lo que está ocurriendo. Y esto de la Embajada de Chile también pues viene de la nada, no sabemos exactamente el por qué, lo dice el embajador de Chile, o lo dice la Cancillería chilena más bien, pero no ha hablado, digamos, en este caso Leopoldo López tampoco, ¿no? Entonces no podría mucho referirme a ello cuando no sé exactamente lo que está ocurriendo. Yo sí le pediría a Alfredo Romero un comentario sobre los presos políticos. Usted ofreció en rueda de prensa recientemente hablando de una cifra récord, y el caso de Leopoldo López es especialmente emblemático, lo hemos comentado desde muy temprano, un caso, como yo diría que todos, plagado de irregularidades desde el inicio hasta el final. A él lo condenan por el poder de la palabra, algo así fue la expresión que utilizó la juez, para que luego la testigo estrella se desdijera de la versión inicial. Pero yo le pedí un comentario partiendo del caso, insisto, emblemático de Leopoldo López, en torno a la situación de los presos políticos en general. Lo escuchamos. Sí, bueno, Leopoldo López es un preso político emblemático, ha sufrido la prisión política y eso no hay que dudarlo. Y todo preso político, precisamente cuando se caracteriza como tal, es porque es una prisión injusta, una prisión abusiva, arbitraria, y pues ese es el caso de Leopoldo López. Y esa es la circunstancia que le permite, por ejemplo, que en este momento pueda acudir a una embajada y pedir, digamos, llámese refugio, asilo o protección de algún tipo, ¿no? Leopoldo es uno hoy día, y era contado como uno de los 775 presos políticos que se mantienen, que están hoy en día encarcelados. Pero es uno también de los más de 14.000 personas que desde el año 2014 han sido detenidas con fines políticos, es decir, que han pasado por una cárcel, más de 14.600 realmente. Entonces es importante analizar esto, porque el efecto del preso político, el efecto de la detención política es precisamente ese, es intimidar. Entonces hoy en día todos los venezolanos tienen, de alguna manera, existe una consecuencia en cada uno de los venezolanos producto de esa detención, que es la intimidación, y la intimidación afecta a todos psicológicamente, porque tú sabes que si tú manifiestas, eres detenido, tú sabes que si tú eres dirigente político y compites políticamente, como puede ser el caso de Leopoldo López, puede ser detenido. Si tú emites un mensaje de Twitter que no le gusta al gobierno, puede ser detenido. Si tú eres periodista, como el caso, por decir, el reportero gráfico Jesús Medina, y emites comentarios que al gobierno no le gustan, puede ser detenido. Y ese es básicamente el beneficio, por decirlo, de la represión, de la detención política para el gobierno, que es precisamente ese, intimidar para lograr el control político. Y el caso de Leopoldo López es precisamente ese, ¿no? ¿Por qué se detiene a Leopoldo López? ¿Por qué se le lleva a su casa en arresto domiciliario? Pues para bajarle el costo político, que era mantenerlo como preso, pero el beneficio sigue existiendo, como preso, digo yo, en Ramo Verde, como preso encarcelado, sigue estando preso en su casa, o seguía estando preso en su casa. Pero pero en su casa, ¿qué ocurre? El beneficio sigue siendo el mismo. ¿Cuál es el beneficio? Excluirlo del juego político, excluirlo de la competencia política, excluirlo de la expresión libre, del ejercicio de su derecho político a expresarse y a criticar a un gobierno, ese tipo de cosas, ¿no? Y eso es básicamente lo que te puedo decir de eso, ¿no? Ahora, ¿qué expectativa tiene Alfredo Romero en este momento tan peculiar de nuestro país? En las primeras de cambio se dijo que habría más liberaciones de los presos políticos, pero como él ha dicho, bueno, hay un silencio atronador. Estamos a la espera de la declaración del presidente encargado Juan Guaidó. Nicolás Maduro no se ha pronunciado, pero se abrió una expectativa luego de la liberación de Leopoldo López. ¿Qué espera nuestro invitado en particular en torno a este tema? Bueno, quiero primero aclarar que no hubo hubo un rumor de descarcelación de presos políticos, que eso no ocurrió, no hubo una circunstancia distinta en cárceles de carácter político. Lo que puedo decir en Ramo Verde es que más bien encerraron en sus celdas a los presos políticos y a todos,
cuando por lo menos hasta hace nada ni siquiera habían podido comer porque ellos tienen que salir de sus celdas para preparar su comida, etcétera, donde tienen en el pasillo las posibilidades de preparar su comida y no se les permitía, pero no había excarcelación alguna de presos políticos. Eso es importante hacerlo notar. Más bien fue un rumor que aclaramos en varias ocasiones porque no era cierto. En las expectativas de la liberación de presos políticos siempre existe, es algo que reclamamos diariamente. Evidentemente, si hay un cambio hacia un gobierno no dictatorial que no utiliza a la prisión política como mecanismo de control, la liberación de los presos políticos es algo que debe ocurrir. Muchos de los presos políticos tienen la expectativa de que cambie este sistema a los efectos de ellos poder salir de la cárcel. Es evidente que eso es así, ¿no? Mi expectativa siempre es, más allá de la expectativa que basada en lo que ocurra fuera de nosotros, siempre mi expectativa es que el trabajo que el Foro Penal hace, la presión pública, la visibilización del preso, las denuncias internacionales, pues ocasionen o logren la liberación de personas como la verdad es que se ha venido logrando. Lo que pasa es que se liberen a tantas personas, como siempre lo hemos dicho, pero encarcelan nuevas personas, y eso es lo que es el efecto de puerta giratoria. Y lamentablemente mi expectativa puede ser buena si hubiese un cambio y lo que ocurre hoy sea positivo, digamos, en cuanto a obtener más libertades y paz en Venezuela, pero también puede ser negativa porque si lo que ocurre hoy hay una racia, hay una persecución o una nueva ola de persecución del régimen contra aquellos que se expresaron el día de hoy, eso va a traer mayor cantidad de presos políticos, ¿no? Gracias, Alfredo Romero, por atendernos, acompañarnos esta noche, luego de una jornada muy larga que se inició temprano. Abogado, director, presidente del Foro Penal Venezolano, compañero de esta casa, ofreciendo opinión y análisis acerca del tema de la violación a derechos humanos en nuestro país, en el marco de las protestas, las detenciones, incluso esta víctima mortal que confirmaba más temprano la organización Provea. Sobre los presos políticos, el Grupo de Lima también ofreció declaración. Ellos exigían el pleno respeto a la vida, a la integridad, a la libertad de todos los venezolanos y en particular de todos los miembros de la Asamblea Nacional y de todos los líderes de las fuerzas políticas democráticas venezolanas, así como la liberación inmediata de los presos políticos de nuestro país. Sobre el caso en particular de Leopoldo López, Alberto Rabel, quien, saben ustedes, está al frente del Centro Nacional de Comunicaciones desde hace algunos días. Él escribió hace 21 minutos en su cuenta en Twitter personal: atención, informamos a Venezuela y a la comunidad internacional que Leopoldo López no ha solicitado asilo al gobierno de Chile y ya no se encuentra en la residencia diplomática. Es información que publicaba hace algunos minutos en su cuenta en Twitter. Vamos a la pausa y al regreso mucho más. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook e Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios. De lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana. Por RCR 750 AM. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. Este programa es presentado por Galletas María Puig.
RCR presenta Una Tierra Azul, esa pequeña roca suspendida en el espacio en la cual vivimos. El Ministerio de la Defensa británico ha desclasificado 8.500 documentos sobre avistamientos de ovnis en el Reino Unido. Los papeles de los archivos nacionales que se han dado a conocer recogen informes, fotografías, dibujos, detecciones de radares e incluso reportes oficiales sobre los casos, algunos todavía sin ninguna explicación. Los informes más llamativos se refieren a lo ocurrido en 1967, cuando el Ministerio de la Defensa británico se enfrentó a lo que durante unas horas creyó que era una invasión extraterrestre. Así lo revelan los documentos. Y en realidad se trataba de 6 platillos voladores, pero diseñados por estudiantes de ingeniería de este planeta, de nuestra Tierra Azul. ¡Qué susto! Y los estudiantes muertos de risa. El 4 de septiembre de 1967 pusieron en jaque al Ministerio de Defensa británico. Los objetos aparecieron en lugares que trazaban una línea perfecta entre la isla de Sheppey y el canal de Bristol. El ejército y la policía fueron movilizados hasta que al fin descubrieron que se trataba de un engaño. Pero el asunto que más ha llamado la atención a los británicos es el incidente de Rendlesham, y es probablemente el caso de avistamiento de ovni más famosos en la historia de Gran Bretaña y uno de los más sonados en todo el mundo, tanto que se le llama el Roswell inglés. A finales de diciembre de 1980, el supuesto avistamiento de platillos volantes en el bosque de Rendlesham, en Inglaterra, cautivó a los británicos. Los asombrosos acontecimientos de las 2 bases aéreas gemelas están repletos de descripciones de seres alienígenas, lecturas anómalas de radares, efectos electromagnéticos y condiciones atmosféricas surrealistas. Todavía esto está siendo investigado por los ufólogos. Los increíbles hechos relatados por los testigos oculares, profesionales de credibilidad, hacen de los eventos de las bases aéreas de Bentwaters y Woodbridge una piedra angular de creencia entre los muchos aficionados a los ovnis. El caso armó un gran revuelo y todavía hacen soñar a los amantes de lo extraño, pero ha llamado mucho más la atención porque parte muy grande de los archivos y que se perdieron. El gobierno del Reino Unido reconoce que se han perdido documentos oficiales sobre esta historia. Nada mejor para renovar el interés. Los documentos revelaban todos los detalles de los avistamientos, con casos muy estrafalarios como las denuncias de abducciones. Bueno, a mí me pasa lo mismo. Cuando quiero que algo importante de verdad no se me pierda, ¡zas! Eso se pierde. Cuando cierras los ojos y viajas en el tiempo. Cuando el sabor te transporta a otro lugar. Cuando el olor te hace recordar momentos únicos. Esa es María Puig, una galleta que es un pedacito de tu historia. María Puig, una galleta que endulza tu vida. María Puig, una galleta que te ha acompañado por más de 100 años. Puig es María. María es de Puig. Este programa fue presentado por Galletas María Puig. RCR presentó Una Tierra Azul, esa pequeña roca suspendida en el espacio en la cual vivimos. Una producción nacional independiente de Jimmy Stone Reverón, certificado número 18804. RCR 750 AM, porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM.
Continuamos, amigos, en Conexión 750, en esta cobertura especial de Radio Caracas Radio, en nuestras plataformas en Internet, en torno a lo que ha ocurrido durante la jornada del día de hoy. Se inició desde la madrugada con este mensaje del presidente encargado, el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, en compañía de un grupo de militares, y el fundador de Voluntad Popular, Leopoldo López. Nos acompaña la diputada Mariela Magallanes, con ella hablamos más temprano, dirigente de la Causa R. Diputada, gracias por atendernos, buenas noches. Perdimos comunicación, vamos a tratar de restablecer el contacto con la diputada Mariela Magallanes. Insistimos con ella, conversamos justo en horas de la mañana. Ella desde muy temprano estaba en el distribuidor Altamira en compañía del presidente encargado Juan Guaidó y otros parlamentarios. Con ella vamos a tratar de confirmar algunas informaciones que han trascendido en torno a la jornada, el papel de la Asamblea Nacional. Se hablaba de una sesión en horas de la tarde justamente para declarar el cese a la usurpación bueno, sería interesante aclararlo. Diputada Mariela Magallanes, gracias por atendernos, buenas noches. Gracias a ti, Alejandro, y antes de comenzar, de verdad quiero ser solidaria con CR por todo el gran esfuerzo que han hecho para comunicar a Venezuela y a los venezolanos, no hoy, sino todos los días, del acontecer nacional, sin censura y con el espíritu de informar fidedignamente, veraz y objetivamente a los venezolanos. Seguimos en la lucha. Gracias, diputada, por sus palabras y por colaborar siempre con nosotros. Le decía a los amigos oyentes que reciben nuestra señal a través de Internet, que conversamos con usted más temprano, y la pregunta que yo le haría es ¿qué ha cambiado hasta esta hora? ¿Qué podemos esperar de este mensaje tan anunciado, tan esperado del presidente interino Juan Guaidó? La escuchamos. Bueno, primero que nada, esperar las instrucciones de nuestro presidente, que en minutos o en el tiempo que así sea necesario, nosotros tenemos que escuchar para poder entender las líneas de acción y para ver cuáles son los próximos pasos a dar, primero que nada. Segundo, darle un mensaje de esperanza a los venezolanos, donde es importante que comprendamos que esta Operación Libertad forma parte de toda una ruta estratégica que hemos venido anunciando. Perdimos comunicación, vamos a tratar de restablecer comunicación con la diputada Mariela Magallanes, diputada por el Estado de Aragua, dirigente de la Causa R, quien ha estado desde muy temprano en la calle en compañía de otros parlamentarios. Lo último que logramos escuchar, ella quería enviar un mensaje de esperanza a los venezolanos. Claro, seguramente cuando exista información cierta acerca del destino de nuestro país, bueno, esa esperanza tendrá razón de ser. Pero a esta hora, horas de la noche, cuando son las 8:02 de la noche, hay una gran incertidumbre. Vemos todavía algunos ciudadanos en la calle, en transmisiones de portales informativos. Concretamente, uno de ellos que hemos seguido desde hace algún rato, en la avenida Francisco de Miranda hay todavía algunos ciudadanos y como seguramente ustedes que reciben nuestra señal con gran expectativa en torno a, bueno, el destino, el devenir de esta Operación Libertad que se nos ha dicho se inició en horas de la madrugada con la participación de algunos efectivos de la Fuerza Armada Nacional y la participación activa también del fundador de Voluntad Popular, Leopoldo López, quien cumplía arresto domiciliario. Inicialmente acudió a la Embajada de Chile, así lo confirmaba su canciller, y aparentemente ya habría abandonado la sede diplomática, según información que publicaba Alberto Rabel, quien está al frente del Centro Nacional de Información. En todo caso, vamos a tratar de establecer contacto con la diputada Mariela Magallanes, porque nos interesa conocer el papel del Parlamento venezolano en esta etapa
este cese de la usurpación que se ha anunciado desde temprano, saber en qué momento estamos. Hay un silencio. Alfredo Romero lo comparaba con las elecciones, pero esta situación es un poco más grave si cabe. Otra vez la diputada Mariela Magallanes, usted decía, diputada, antes que se cayera la llamada, enviaba un mensaje de esperanza a los venezolanos. La escuchamos. Sí, porque esta Operación Libertad nosotros lo hemos venido anunciando, pero especialmente en boca del presidente Juan Guaidó, que se estaban construyendo todas las capacidades para que pudiéramos tener ese bastión tan importante como el componente militar que permitiera hacer que en Venezuela se restituyera el hilo constitucional y que aparte de eso, con el pueblo en la calle ejerciendo la presión social, el acompañamiento de la comunidad internacional y con tantas veces que le hicimos el llamado a los militares que dieran el paso hacia adelante, hoy militares valientes que decidieron dar ese paso le dan también esperanza a Venezuela. Sin embargo, quiero que sepan que en este momento no nos podemos llenar de desesperanza porque este es el inicio de la Operación Libertad y esperando entonces el llamado del presidente, o sea, del anuncio, de los anuncios que va a dar nuestro presidente Juan Guaidó, los venezolanos pueden conocer cuál va a ser los pasos a seguir. Importante destacar que el pueblo venezolano en los 24 estados salieron a las calles, reportes de todas las regiones informan que salieron a la calle y desmontaron la falsa noticia del régimen de que en Venezuela no estaba pasando nada. Pues en Venezuela hay un gran movimiento nacional, un gran movimiento de venezolanos que esperando el llamado de nuestro presidente Juan Guaidó atendió el llamado de hoy de salir a las calles que nosotros estábamos esperando para el día de mañana, pero que igualmente respondió como siempre, con gallardía, con valentía y en el caso de nosotros aquí en Caracas, estamos atentos a lo que puede pasar porque hoy se evidenció seguramente que Nicolás Maduro no tiene el control de mando y que no los militares que a lo mejor hoy no dieron el paso tampoco aceptaron las decisiones ni cumplieron las órdenes de maltratar y de amedrentar y mucho menos de reprimir a los venezolanos. Diputada, hay negociaciones con Nicolás Maduro y quienes lo acompañan, como advertían más temprano los funcionarios del gobierno de los Estados Unidos. Las informaciones que nosotros tenemos que nos han llegado es que Nicolás Maduro, entendiendo que había una negociación para él poder salir del país, no le fue permitida, pero lo que yo le digo, María Alejandra, es que esperemos el pronunciamiento de nuestro presidente Juan Guaidó, que creo que es lo más correcto para que él dé ese parte de hoy y que nosotros podamos entender entonces. Lo que sí le puedo decir, María Alejandra, es que no hay Maduro no ha estado abiertamente de manera coherente y mucho menos con la certeza de que tiene lo que ellos llaman lealtad al régimen, pero lo que sí hay es de soldados patriotas de lealtad a la democracia y a la restitución del hilo constitucional. Es importante también decir, porque yo he recibido muchas llamadas de medios internacionales que han querido generar una matriz de opinión donde en Venezuela se estaba realizando un golpe de Estado y en Venezuela lo que hay es la restitución del hilo constitucional. Lo ha dicho nuestro presidente Juan Guaidó y es el llamado que le hemos hecho a los venezolanos y hoy nosotros apoyamos a ese paso que dieron nuestros soldados de hoy y que sabemos que más adelante, estoy convencida de que sí, porque ellos a pesar del temor o el valor que tuvieron, ellos dijeron que estaban dispuestos porque esto era insostenible y que estaban al lado de la gente, al lado de sus diputados, al lado del presidente Juan Guaidó. Lo demostraron hoy y nosotros tenemos que celebrar eso porque hoy se volvió a dar un paso importante en Venezuela ante esta coyuntura política que estamos viviendo y es un hito, un antes y un después. Y a partir de hoy arrancó la operación, el cese definitivo de la usurpación y nosotros estamos allí precisamente para lograrlo porque es el esfuerzo de todos los venezolanos, el deseo de todos los venezolanos y que logremos la libertad para reconstruir el país a través de una democracia plena
que tengamos que vivir y el derecho de vivir de los venezolanos, que en este momento no lo tenemos. Diputada, el diputado Américo de Gracia nos decía más temprano que todos estaban congregados, que si hacía falta sesionar no había ningún problema y se había anunciado el cese de la usurpación o la declaratoria oficial de este cese por parte de la Asamblea Nacional. ¿Qué ocurrió en el camino? ¿Por qué esto no se concretó? ¿Se ha postergado para mañana? ¿Qué información puede compartir con nosotros? Por ahora la información es esa. Esperamos las instrucciones de nuestro presidente. Los diputados estamos allí atentos a lo que y en cuanto a eso, esta mañana estábamos después que salimos del distribuidor Altamira, fuimos a acompañar a nuestro pueblo junto con los soldados valientes y después, bueno, pasó que comenzamos una gran marcha hacia el oeste de Caracas y sucedió que lo que sucedió, algunos tengo entendido, porque nosotros nos quedamos en Altamira acompañando a los venezolanos y estaba la situación con los militares en algunas embajadas, pero nosotros los acompañamos, el pueblo de Venezuela los acompañó y celebró. Y como te digo, María Alejandra, esperamos entonces el llamado, instrucciones de nuestro presidente Juan Guaidó. Yo lo que le puedo decir, y de verdad dentro de lo que vivimos hoy, de lo que nosotros hemos venido trabajando, es que esta es una situación que es irreversible. Yo sí estoy convencida que sí, que no estamos solos, y al ver y estar allí al lado de ellos, hoy me sentí, de los militares, me sentí orgullosa de estar en este momento histórico, de que estamos haciendo historia, de que estamos escribiendo la historia, la nueva Venezuela, y de que nuestros soldados patriotas tuvieron la valentía de dar el paso, y que creo que, y estoy convencida que muchos de ellos se van a pronunciar también a favor de la diputada, ¿se mantiene la convocatoria de mañana, 1 de mayo, Día del Trabajador? Hasta ahora no la han desconvocado y el llamado es, en este caso, por eso te digo que los trabajadores y los venezolanos estemos atentos al llamado de nuestro presidente Juan Guaidó. Los trabajadores y funcionarios públicos tienen un rol importante en este momento. Ya muchos militares dieron el paso, esperemos que ellos también, pero como te digo, es una lucha de Venezuela y de los venezolanos que estamos hoy viendo la esperanza de renacer a Venezuela, de ver renacer a Venezuela. Es un detalle, diputada, pero si puede explicarle a los oyentes, a quienes reciben nuestra señal a través de Internet, ¿qué significa esa cinta azul que tenían los efectivos militares en Altamira? Esa cinta azul significaba que eran soldados patriotas que estaban con la democracia y con el movimiento de la Operación Libertad y que estaban reconociendo la investidura de nuestro presidente encargado, Juan Guaidó. Diputada, ¿ustedes van a permanecer, digamos, reunidos en la Asamblea Nacional? ¿Qué información puede compartir con nosotros o a la espera de lo que diga el presidente encargado, el presidente de la Asamblea Nacional? A la espera de lo que diga nuestro presidente Juan Guaidó y con el restricto apoyo para él y para lo que es la Operación Libertad. Finalmente, le preguntaría su reacción sobre las amenazas contra ustedes, proferidas por Tarek William Saab, fiscal designado al margen de la Constitución por la Constituyente Comunal, otros funcionarios. ¿Qué dice usted ante declaraciones de esa naturaleza? A los usurpadores no hay que darles no importancia, pero el miedo de nosotros es, como yo te decía esta mañana, es vivir en esta situación, es vivir en la incertidumbre, y lo que te puedo decir es que la demostración de hoy es que ellos no tienen control de las Fuerzas Armadas, no le cumplen las órdenes, y el señor Tarek William Saab es un usurpador que no está al lado del pueblo, sino al lado de sus privilegios. Y ellos que hoy están amenazando, pidieron por parte de los colectivos, fue la defensa de sus privilegios y no la defensa del pueblo. Por eso es que yo estoy convencida de que ellos no tienen el control de las Fuerzas Armadas. Hoy se demostró, nosotros tenemos que esperar, hoy es el inicio. Nadie dijo que iba a ser definitivo el día ni de hoy, mucho menos a partir del día de mañana, porque esto se adelantó, pero lo que sí te puedo decir es que desde aquí, desde donde te estoy llamando, seguimos haciéndole ese llamado
a los militares que de alguna manera no se atreven a dar el paso, háganlo, porque Venezuela los acompaña y celebra esa decisión que ustedes como venezolanos también tienen derecho a vivir en un país con democracia y tienen la obligación histórica de defender a Venezuela, nuestra soberanía y lograr que podamos tener la libertad y que la Operación Libertad sea éxito para todos los venezolanos. ¿Qué responde usted, diputada, a la amenaza del ministro de la Defensa de Nicolás Maduro con el uso de las armas? Es que ellos nos amenazan siempre y también matan todos los días a los venezolanos, y eso es una demostración de que Padrino López es un ser que la historia le va a hacer, lo va a juzgar, y que lamentablemente esa información que dio, esa amenaza, deja mucho que desear. Y también no solamente fue una amenaza, sino escribió un tuit idéntico a Díaz-Canel, lo que quiere decir que hasta ahora está actuando bajo las órdenes de un gobierno, de un gobierno que tiene injerencia en este país, y que eso es vergonzoso para los venezolanos, lo que nos tiene que llamar a la reflexión para cuando llegue la democracia, lograr que nuestros militares de verdad actúen en favor de Venezuela, del país, de la soberanía, y no jamás, más nunca en la vida, actúen a favor ni de un caudillo ni de sus propios beneficios. Es un hecho curioso, diputada, que mencionen por segunda vez a Padrino López, al general Padrino López, como parte de supuestas negociaciones para que Nicolás Maduro abandone el poder. ¿Qué dice usted ante las aclaraciones que ofrecía el embajador Bolton, que coinciden con un artículo que publicaba The Washington Post en el mes de enero? La escuchamos. Bueno, que le están dando la oportunidad para que actúe asumiendo la autoridad que le corresponde como ministro de la Defensa de este régimen usurpador, y que bueno, que en el caso de no hacerlo, al final la historia le cobrará y le pasará factura. Pero el hecho de que le den la oportunidad es porque todo está marcado en el cese definitivo de la usurpación. Gracias, diputada Mariela Magallanes, por atendernos, acompañarnos estos minutos. Diputada por Aragua, dirigente de la Causa R, forma parte de la Comisión de Familia de la Asamblea Nacional desde muy temprano en la calle, producto de los acontecimientos de esta jornada. A propósito de la situación de Leopoldo López, el canciller Roberto Ampuero, estamos en momentos de cruces de información, de tweets. El canciller de Chile decía: quiero actualizar información. Lilian Tintori y Leopoldo López, de ascendencia española, se trasladaron a la Embajada de España. Se trata de una decisión personal, considerando que nuestra embajada ya tenía huéspedes. A esta hora, una nueva pausa y ya venimos. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Escúchenos a través de nuestras redes sociales, @RCR750 en Twitter y Periscope, y rcr.tv, la radio que se ve. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM.
Dosis Alternativa es una ventana abierta donde usted hallará respuestas a diversos temas de salud que nos preocupan. Podemos citar de 150 a 200 enfermedades que pueden producir fibrosis pulmonar. Comienza primero con una inflamación del pulmón y esa inflamación que se perpetúa en el tiempo hace que esta elasticidad del pulmón se pierda y entonces el pulmón forma cicatrices y esas cicatrices hacen que ese pulmón se ponga rígido. Dosis Alternativa les hace llegar de una manera sencilla y amena la orientación de profesionales que necesita para comprender y manejar correctamente situaciones de nuestro día a día. Un accidente cerebrovascular va a ocurrir cuando se interrumpe el flujo sanguíneo a una parte del cerebro. Esto impide que el oxígeno y los nutrientes que van a llegar a la célula pues no le lleguen y eso haga que las neuronas sufran y pueden morir incluso en ese primer momento si no es atendido adecuadamente. Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana, solo por RCR y RCR.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Estás en sintonía de Conexión 750. Solo por RCR 750 AM. Bien, chicos, les acabo de enviar, continuamos en esta cobertura especial de Radio Caracas Radio desde muy temprano, una jornada que inició en la madrugada. Les acabo de enviar, chicos, mensajes de Juan Guaidó a través de su Instagram y me parece que este es el mensaje que estábamos esperando. Ya me dirán si lo recibieron y podemos reponerlo para los amigos oyentes que nos siguen a través de nuestra señal en internet. Él lo titula Venezolanos, hoy dimos inicio a la etapa final de la Operación Libertad. Cuando lo tengamos a tiro, lo compartimos con toda nuestra audiencia que nos sigue a través de nuestras plataformas, YouTube, rcr.tv, el Periscope y TuneIn. Tenemos en la línea telefónica a la diputada Dinora Hernández, diputada de 20 Venezuela. 1.000.000 de gracias por atendernos. Buenas noches. Gracias a ustedes, María Alejandra, y sobre todo gracias a RCR por mantenerse siempre atenta a pesar de este cierre temporal que trata de hacer la usurpación contra ustedes. Aquí estoy a la orden de Venezuela. Gracias, que así sea, diputada. Ya lo hemos dicho, seguramente volveremos al aire cuando regrese la libertad y la democracia a nuestro país. Yo le pediría una valoración, un balance de lo que ha sido el día de hoy y sobre todo el papel que va a jugar la Asamblea Nacional en estas horas. La escuchamos. Sí, María Alejandra, lo primero que puedo decir es que sin ánimos de ser quizás exagerada en optimismo, nosotros lo que tenemos es que saludar esta reinstitucionalización del país, donde ya pues cercanos a amanecer en libertad y en democracia, nuestro pueblo después de 20 años con una manifestación ciudadana contundente en la calle reclamó el apoyo de la comunidad internacional y sobre todo de eso al que te refieres, a esa fuerza institucional representada en la Asamblea Nacional y el TCJ legítimo, que no se nos olvide que también tenemos un TCJ legítimo, pues estas instituciones ya vienen a reconfigurar lo que es las instituciones para poder transitar, valga la redundancia, una transición, un gobierno de transición en paz para garantizarnos unas elecciones libres, de manera que teniendo como escenario la proximidad de todo lo que describo, en Venezuela no podemos más que estar de la mano de Dios, tener mucha fe y confiar en la conducción acertada del presidente encargado Juan Guaidó, quien de esta manera cumple con Venezuela, con la ciudadanía, y pues aquí estamos para acompañarlo en el cese de la usurpación. Diputada, hemos escuchado toda la mañana de parte de los parlamentarios que hacen vida en la Asamblea, incluso de funcionarios de Estados Unidos, hablar de un proceso irreversible. ¿Qué puede comentarnos al respecto, tomando en cuenta la gran incertidumbre que se ha generado a lo largo de la jornada el día de hoy? Le escuchamos. Sí, María Alejandra, es muy complejo. Yo debo reconocer que la conducción de este proceso la tiene
el presidente Juan Guaidó y él pudiera explicar mejor que yo cuán irreversible es. Sin embargo, todas las conversaciones que hemos sostenido hasta el momento, todos los hechos, inclusive que se han venido configurando, hablan de la irreversibilidad de este momento, porque la sociedad venezolana ya no puede vivir más bajo este sistema que él ha asumido en esta tragedia. Nosotros entonces confiamos en que este proceso no se detenga y que se articule de manera pacífica y ciudadana la transición a lo que necesita nuestro país en este momento, que es vivir en democracia y en libertad para poder elegir un gobierno que lo conduzca al destino de paz, de manera que sí, vamos a compartir también ese criterio. Esto ya no se detiene, no hay marcha atrás, o por lo menos así lo configuran todos los hechos que se han venido sucediendo. Diputada, el papel de la Asamblea Nacional. Hoy se nos dijo que iban a sesionar para declarar oficialmente el cese de la usurpación, activar el estatuto de transición. ¿Qué puede comentarnos? María Alejandra, tuvimos información extraoficial, sin embargo, voy a ser honesta, por el chat de la Secretaría de la Asamblea Nacional no recibimos la convocatoria, pero sí recibimos el mandato expreso del presidente de no abandonar las calles, de mantenernos en los puntos de concentración, de donde correspondiera a cada diputado, y de activar la protesta. Y allí, pues, en la medida de nuestras posibilidades, dado la falla de transporte, las barricadas que se hicieron, la situación de conectividad inclusive para podernos reunir, hemos estado cumpliendo. La fracción 16 de julio estuvo representada por el diputado Omar González, Juan Pablo García y Yayo Pilieri, tanto en La Carlota como en Altamira. A mí se me hizo más difícil, sin embargo, más tarde pude reunirme con ellos. Estuvieron junto a María Corina Machado. Esa fue la instrucción que recibimos del presidente a través de la Secretaría de la Asamblea Nacional, y no hemos recibido aún la convocatoria a la sesión, pero por supuesto la fracción 16 y los demás diputados que conforman la Asamblea Nacional estamos todos en su mayoría en Caracas, presto a hacer el quórum necesario para cuando la Asamblea Nacional nos llame. Vamos, en minutos, en segundos, yo diría, vamos a reponer el mensaje que ya ha publicado el presidente encargado Juan Guaidó. Con esa declaración cerramos este operativo especial que hemos mantenido durante la jornada de hoy. Pero lo que hemos podido escuchar, diputada, en tantos resolvemos, es decir, nuestra situación técnica para reponer el mensaje, es que mañana la convocatoria se mantiene, 1 de mayo, Día del Trabajador. ¿Qué puede decirnos? Sí, por supuesto. Primero porque el 1 de mayo es una fecha icónica que aún en estas circunstancias o en otras circunstancias distintas, el pueblo venezolano, el pueblo que trabaja, que no quiere dádivas, el pueblo que se gana su vida con esfuerzo y con trabajo, celebraría. Imagina, María Alejandra y audiencia, amigos que nos escuchan, en un marco donde además se consagraría la lucha definitiva por la democracia en Venezuela. Yo creo que es una fecha que va a seguir siendo ícono y que esta vez va a ser doblemente importante tanto para Venezuela como para el mundo, en virtud de que la situación de Venezuela ya se ha configurado como un problema que no solamente atañe al orden nacional. La violación de derechos humanos no tiene frontera, y la libertad de Venezuela va a ser buena para Venezuela, pero también va a ser buena para el mundo. Vamos a estar en la calle por el Día del Trabajador, pero por el Día del Trabajador libre en Venezuela. Nicolás Maduro, ¿a qué lo atribuye usted en lo personal? Creo que perdimos comunicación con la diputada Ainhoa Hernández. Esto nos ha ocurrido prácticamente todo el día y, quizás producto del deterioro de los servicios básicos al cual siempre hemos hecho referencia en nuestro país, y por lo cual lamentablemente se refieren a Venezuela en el exterior como un estado fallido. Finalmente tenemos el mensaje tan anunciado y esperado del presidente encargado y presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. Él escribió en su cuenta en Twitter: mañana continuamos con la ejecución de la Operación Libertad, iniciamos la fase final y estaremos de forma sostenida en las calles para lograr el cese de la usurpación. Vamos a escucharlo. Hermanos venezolanos, muy buenas noches. Dirige este mensaje a su presidente encargado Juan Guaidó, legítimo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Tuvimos claro que lo que decía el régimen, que tenía control de las Fuerzas Armadas, es una farsa. Sabemos que Maduro no tiene el respaldo ni el respeto
de las Fuerzas Armadas, mucho menos del pueblo de Venezuela, porque no protege a nadie, porque no ofrece resultados, porque no ofrece soluciones. Me parece que tenemos... Al contrario, tenemos la oportunidad de ir al progreso en Venezuela. Hoy Maduro no tiene el respaldo de las Fuerzas Armadas. Hoy es un día histórico para el país, en este inicio de la fase definitiva de la Operación Libertad para el cese de la usurpación. Hemos visto que la presión, bueno, no sé si ustedes pueden escucharlo. La protesta no solamente nos da el reconocimiento del mundo, el ejercicio de la mayoría en el Parlamento también nos escuchan en las Fuerzas Armadas. No solamente fueron los sargentos de policía, no solamente los militares, los mismos militares que pasaron a Cúcuta, también hoy en Caracas, capital del poder, como en otras ciudades de Venezuela, llamaron y estuvieron presentes con el pueblo de Venezuela. Ellos llamaron y fuimos al encuentro en todos los rincones de Venezuela. En apenas horas, miles, cientos de miles fuimos a las calles a respaldar. Nosotros vamos a reconocer el esfuerzo y el sacrificio de nuestras Fuerzas Armadas, de su proceso y de su rol en la transición, en la recuperación de Venezuela. También sabemos que deben ser más. También sabemos que debemos continuar con la presión. También sabemos hoy que es fundamental y que podemos lograr el cambio en Venezuela. Mi agradecimiento también a la comunidad internacional por el respaldo determinado y el llamado entonces a las Fuerzas Armadas a seguir avanzando en la Operación Libertad, en el rescate de la dignidad de nuestro pueblo, de nuestra gente, de nuestra familia. Ese es el reto. Por eso mañana, 1 de mayo, continuamos en las calles, en los puntos de concentración que hemos determinado y definido en todo el territorio nacional. A lo largo y ancho de Venezuela estaremos en las calles, nos vemos en las calles. Ese es nuestro territorio. En Venezuela no hay posibilidad hoy de un golpe. Señora Mariale, cuando vaya a despedir, pida otra vez el audio. A mí. Hoy Venezuela tiene la posibilidad de una rebelión pacífica, como fue el día de hoy, en contra de un tirano que se encierra en 4 paredes por miedo a darle la cara a nuestra gente, mientras en Nueva Esparta, mientras en Valera, mientras en Maracay, mientras en El Tamacuro, mientras en Vargas, mientras en Caracas desbordaron las calles exigiendo, hicieron un llamado ahí a Venezuela y nadie apareció. No va a aparecer porque no tienen el respaldo, no tienen el respaldo de las Fuerzas Armadas. Por el contrario, nosotros, los venezolanos, que nos rebelamos pacíficamente, tenemos la oportunidad de conquistar nuestro futuro e ir hacia la fase definitiva de la Operación Libertad, hacia el cese de la usurpación. Mañana toda Venezuela. Entra, que se acabó. Bien, escuchábamos el mensaje del presidente interino, presidente encargado, Juan Guaidó, ofreciendo un balance de la jornada el día de hoy, reiterando que mañana continúa la ejecución de la Operación Libertad con esta declaración tan esperada. Nosotros vamos a despedir esta transmisión especial. Agradecemos a la audiencia por todos los mensajes de solidaridad luego de un día negro para la libertad de expresión y concretamente para esta casa, para Radio Caracas Radio, la emisora pionera de Venezuela, cumplía hoy, este año, 89 años de transmisión ininterrumpida y, producto de una decisión arbitraria al margen de la ley, ha salido del aire en señal abierta, pero como hemos reiterado a lo largo también de las jornadas de que conocimos la noticia, volveremos cuando regrese la libertad, la democracia en nuestro país. Cierro con algunos de los mensajes que ofrecía el director Jaime Nestares en declaración más temprano. Es un golpe muy fuerte para nosotros, pero nos tenemos que levantar, seguiremos estando aquí. La libertad de expresión es un derecho natural, nosotros hemos decidido ejercerlo, la libertad de expresión tiene estos riesgos, estaremos pronto y de nuevo en el aire acompañando a nuestra audiencia, un abrazo muy grande a todos y vamos a repetir el mensaje ofrecido hace algunos minutos por el presidente encargado, presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. Nos encontramos mañana a través de todas nuestras plataformas en internet. Hasta entonces. Hermanos venezolanos, muy buenas noches. Dirijo este mensaje a su presidente encargado, Juan Guaidó, legítimo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Vimos claro que lo que decía el régimen, que tenía control de las Fuerzas Armadas, es una farsa. Sabemos que Maduro no tiene el respaldo ni el respeto de las Fuerzas Armadas, mucho menos del pueblo de Venezuela, porque no protege a nadie, porque no ofrece resultados, porque no ofrece soluciones. Por el contrario, tenemos la oportunidad de ir al progreso en Venezuela. Hoy
Maduro no tiene el respaldo de las Fuerzas Armadas. Hoy es un día histórico para el país, en este inicio de la fase definitiva de la Operación Libertad para el cese de la usurpación. Hemos visto que la presión, que la protesta genera resultados, que la protesta no solamente nos da el reconocimiento del mundo, el ejercicio de la mayoría en el Parlamento, también nos escuchan en las Fuerzas Armadas. No solamente fueron los sargentos de cotiza, no solamente los militares, los dignos militares que pasaron a Cúcuta, también hoy en Caracas, capital del poder, como en otras ciudades de Venezuela, llamaron y estuvieron presentes con el pueblo de Venezuela. Ellos llamaron y fuimos al encuentro en todos los rincones de Venezuela. En apenas horas, miles, cientos de miles fuimos a las calles a respaldar. Nosotros vamos a reconocer el esfuerzo y el sacrificio de nuestras Fuerzas Armadas, de su proceso y de su rol en la transición, en la recuperación de Venezuela. También sabemos que deben ser más. También sabemos que debemos continuar con la presión. También sabemos hoy que es fundamental y que podemos lograr el cambio en Venezuela. Mi agradecimiento también a la comunidad internacional por el respaldo determinado y el llamado entonces a las Fuerzas Armadas a seguir avanzando en la Operación Libertad, en el rescate de la dignidad de nuestro pueblo, de nuestra gente, de nuestra familia. Ese es el reto. Por eso mañana, 1 de mayo, continuamos en las calles, en los puntos de concentración que hemos determinado y definido en todo el territorio nacional. A lo largo y ancho de Venezuela estaremos en las calles, nos vemos en las calles. Ese es nuestro territorio. En Venezuela no hay posibilidad hoy de un golpe de Estado, a menos que me quieran apresar a mí. Hoy Venezuela tiene la posibilidad de una rebelión pacífica, como no fue el día de hoy, en contra de un tirano que se encierra en 4 paredes por miedo a darle la cara a nuestra gente. Mientras en Nueva Esparta, mientras en Valera, mientras en Maracay, mientras en Del Tamacuro, mientras en Vargas, mientras en Caracas desbordaron las calles exigiendo, hicieron un llamado ahí a Miraflores y nadie apareció. Y no va a aparecer porque no tienen el respaldo, no tienen el respaldo de las Fuerzas Armadas. Por el contrario, este pueblo que se levanta, nosotros, venezolanos, que nos rebelamos pacíficamente, tenemos la oportunidad de conquistar nuestro futuro e ir hacia la fase definitiva de la Operación Libertad, hacia el cese de la usurpación. Mañana toda Venezuela a las calles.